Cuando decimos, cuando le pusimos por título este tema, Anuncia el Reino, yo dije, chuta, quizás van a pensar que vamos a hablar de evangelismo poderoso. Y no, porque hay un taller que va a ser si me recuerdan, el viernes, y es específico sobre evangelismo poderoso, que obviamente tiene que ver con lo que Jesús hizo, que es ir y sanar, liberar y hacer todo lo que Él hizo. Pero nosotros queremos hoy día hablar de anunciar el reino de otra forma, y que es a través de nuestras vidas, ¿ya? Miguel, ¿quiere hacer un...? Sí, y primero quiero que podamos interactuar en la plataforma. Yo sé que hay muchos que están conectados en Facebook y quiero que puedan responder algunas preguntas y vamos a leer las respuestas para poder adentrarnos en la temática en sí. La primera pregunta quiero que cada uno de ustedes la analice en su interior y se pregunte ¿qué es el reino? Pueden escribirlo ahí en el chat para ir leyendo algunos. Sí. La primera pregunta dice, ¿qué es el reino? O cómo lo entienden ustedes. Así que ninguna respuesta va a estar mala. Así Exacto. Que siéntanse en familia como lo hacemos siempre. Ya. La primera pregunta entonces, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino para ustedes? Y a ver si tenemos, porque nosotros ya nos dimos cuenta que tenemos un desfase como de 30 segundos entre que empezamos a transmitir hasta lo que podemos visualizar por la red social. Vamos a ver si hay alguna respuesta por acá. Y mientras piensan, les voy a poner más complejo todavía la pregunta. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta tiene que ver con ¿cómo has experimentado el reino de los cielos? La primera pregunta entonces, ¿qué es el reino? Y la segunda es, ¿cómo has experimentado el reino de los cielos? Y la tercera pregunta, ¿no? Esperemos. Es que para no complicarla, dices tú. No, esperemos que a ver, hay alguien que esté respondiendo. O sea, no fueron todos. Ya estamos solos aquí. Sí. Quizás. Ya. Nada. No, si visualizan algo chiquillos, por ahí. Si ven algo. Nos interesan sus respuestas, chiquillos, porque nuestro Facebook está desfasado, así que no vemos la respuesta. Pero ¿qué es para ustedes el reino, familia? ¿Cómo lo han experimentado? Y yo sé que los que veníamos de otra iglesia, cuando llegamos a la viña, ¿cierto? Lo primero que escuchamos como el Padre, el ser hijo, el sentirnos amados. Y una de las palabras también que usamos mucho es el reino, ¿cierto? Milena ya fue la primera que contestó. Milena dice que es la dimensión del Padre. Wow. Como bien así como... Está bonita. Bonita tu respuesta, Milena. Muy linda la respuesta. Sí, dimensión del Padre. La dimensión del Padre. ¿Habrá otra respuesta de lo que es el reino? O quizás traer la voluntad del Padre, dice Edgar Sinferdorfer. Traer la voluntad del Padre y hacerla presente en el hoy. Muy bien. Cristóbal dice... se nos va un poquito aquí. Ahí es la cosita. Aquí, Miguel no es muy de Facebook, no, así que... tengo redes sociales. El reino es como es como la sede donde Dios es juez y gobernante, ¿ya? Ok. Me encanta eso. Después dice es el territorio donde gobierna un rey, porque hay diferentes reinos. En el reino de Dios, Dios es el rey. Eso lo dice Karen Joyce. Graciela Cheli dice el reino para mí es mi hogar eterno. ¡Qué romántico, Cheli! Sí. Yeah. Me encanta. Y entonces en base a la segunda pregunta decía ¿cómo has experimentado el reino? Y ahora me gustaría que pudiera escribir alguien ahí, incluso los que están aquí presentes también. Sí, piensen, chiquillos, piensen. Pero nos pueden decir, saquen, hay 2 personas nomás. Sí, saquen todos sus fundamentos teológicos si quieren, todo lo que quieran. ¿Ya? El reino para mí es un ¿Cómo han experimentado el reino? Sí, ¿cómo has experimentado el reino en sus vidas? En sus vidas. ¿Cómo ha irrumpido el reino en ustedes? ¿Cómo ha hecho irrumpición? Se va a reír el pastor de mí. Con fuego, dice la Katy. Con fuego, sí. Igual sentí fuego hoy día. ¿Cómo ha irrumpido el reino en sus vidas, chiquillos? Hagan memoria de qué hizo Jesús cuando llegó a sus vidas y cómo irrumpió este reino. Recuerden que él Juan el Bautista primeramente dijo. Me estoy adelantando. Dice, somos todos a la voz de Dios. Vamos, chiquillos. Wow, dice Karim. Sí, no estamos nerviosos, estamos esperando las respuestas de ustedes. Nada más que eso.
Pero quizás ya para poder adentrarnos nos vamos ya para poder, la última pregunta. O sea, si quieren pueden seguir comentando. Sí, lo pueden seguir comentando. Sí, dejemos la última para el final. Sí. ¿Ya? Entonces, ahora con nuestro director y productor, quiero que puedas publicar ahí el versículo de Mateo 17, mientras yo los invito a ustedes que puedan abrir sus celulares, la aplicación de la Biblia, o abrir su Biblia, en Mateo 17. Y yo lo voy a leer en una versión que me encanta, que es la TPT, de Passion Traduction, y dice: y a medida que avancen, prediquen este mensaje: el reino de los cielos es accesible, lo suficientemente cerca como para tocarlo. En la pantalla ustedes van a ver el mismo versículo donde dice: donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Mira, ¿ya? Ahí veo dos respuestas, no sé si puedes leer la de Cristóbal Jara. Cristóbal Jara dice: en mi vida ha sido renovadora la presencia, vamos a ver esto aquí. No, el de al lado, amor. Sí. La cosita, aquí. La bandita. Ahí. Mi vida ha sido renovadora la presencia del reino en mi vida. Cheli dice que he experimentado el reino como la protección completa del Padre en mi vida. Sí, ¿ya? Hay algunas formas. Alicia dice también de que es el amor eterno. Luis Coronado dice que es la revelación de Dios en nuestro corazón, conocerlo y vivir con Él. ¿Ya? Karim nos dice que es irrupción. Irrupción. Milena dice: he experimentado el reino al ver al actuar al Padre en mí y el eterno, con transformación constante de esta pobre mortal. Ella, la pobre mortal. Gracias a todos por su respuesta. Sí, gracias a todos por su respuesta. Es para que no se nos vayan en realidad. Sí, no, ya, mentira. Pero vámonos al punto. Cuando hablamos de que Jesús fue claro al hablar de que el reino no es de este mundo, hablaba no de lo que nosotros conocemos como físico, ¿ya? De hecho, sí, arriba lo leímos. Dice que Jesús efectivamente hablaba de que su reino no era de este mundo, y hablaba efectivamente del reino de los cielos, pero no de un cielo físico. No sé si en algún momento ya lo mencioné acá o allá en la Unión, pero no es un cielo físico como nosotros lo conocemos, y mucho menos tampoco es una recompensa por hacer las cosas bien aquí y que tú te vayas al cielo, ¿ya? Quiero primero se saquen esa impresión o ese concepto que tengan de que el cielo es algo que tú vas a recibir cuando vayas a hacer las cosas bien después de morir. Como ¿okay? Un destino. Como un destino, ¿ok? En realidad lo que Jesús nos hablaba de que el reino de los cielos no es un destino de recompensa, sino que es un modelo de cómo vivir. Y él fue claro al momento de decirlo a través de hechos y resultados. ¿Y cómo podemos hablar de esto de hechos? Y no es porque aparezca en el libro de los hechos, sino que me refiero a en hechos porque Jesús lo hizo y también lo habló. Y aquí me gustaba algo que era el lenguaje de Jesús al momento de hablar sobre el reino, y era de que él lo hacía a través de parábolas, y las parábolas eran como lenguajes secretos del reino. De hecho, en un momento en el versículo en Mateo 13, 11 al 12, los discípulos de Jesús le preguntan: maestro, ¿por qué hablas siempre en parábola y como que en otras palabras no eres claro diciéndole a la gente lo que quieres decir? Y Jesús le responde de que en realidad lo digo en parábolas, y aquí voy a parafrasear un poco, es porque la verdad es el lenguaje secreto del cielo, y por tanto es para todos. Todos pueden recibir este mensaje, ¿ya? Pero no todos van a entenderlo. Por tanto, aquí Jesús lo que nos hablaba inmediatamente era de que para poder entender este lenguaje o entender esta enseñanza, era importante la introspección y la comprensión que cada uno de nosotros pudiese tener. Sí, muchas de las parábolas, es decir, como que Jesús nos hacía pensar un poquito más. Exacto, porque podemos tomarlo súper simbólico, y de hecho hay una parte que es súper clara cuando Nicodemo le dice: pero ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Cuando Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Si lo tomáis súper literal, es súper ilógico. Imposible. Pero el tema está en pensarlo, interiorizarlo y empezar a comprenderlo, ¿ya? Y eso te va a llevar a la introspección que te va a permitir poder entender lo que se quiere decir. Por tanto, el lenguaje, la expresión, las enseñanzas de Jesús a través de las parábolas era una forma en cómo Jesús manifestó el reino. Y la segunda fue
efectivamente... ¿Ya? Sí, no quería mencionar algo con respecto a las enseñanzas. Sabemos que en ese tiempo no todos podían escuchar la Torá, las escrituras. Siempre fue gente selecta que podía ir a la sinagoga a escuchar a los grandes maestros. Por ejemplo, las mujeres no podíamos entrar e ir a escuchar un sermón. Entonces Jesús vino a acercarnos el reino a través de las enseñanzas también. Y lo vino a hacer, como mencionó Miguel, con parábolas, con distintos tipos de lenguaje. También Jesús hablaba con ilustraciones. ¿Se acuerdan que decían, miren ese árbol, o si tuvieran fe como un pequeño grano de mostaza? Siempre hacía que las personas imaginaran. ¿Por qué? Porque él quería familiarizar las escrituras, acercando el reino a nosotros. Y eso es también lo que debemos hacer hoy nosotros. Y lo último, que es lo que a mí me gustó de cuando llegamos a la viña. Yo siempre leí sobre el reino y escuché sobre el reino como algo muy distante a mí, y también como un destino, como que era mi meta. Mi meta era llegar al reino, llegar al cielo. Y la viña tiene esto de que el lenguaje es tan sencillo para explicar identidad, para explicar todo, que hace que el reino se acerque a las personas. Y por eso es tan atractivo nuestro movimiento. Estoy camiseteada. Ya, pero es eso. Nosotros como movimiento hacemos lo que Jesús hizo, que es acercar a las personas a las escrituras de una forma simple. Nosotros también utilizamos mucho la teología, estudiamos, Miguel está estudiando, yo sé que hay mucha gente que está estudiando, pero no podemos dejar de ser sencillos y simples como lo fue Jesús, ¿ya? Sí, y cuando Jesús vino, él obviamente irrumpió, y esas quizás a veces son como muletillas que se utilizan de que irrumpió con el reino, pero sí efectivamente fue así, porque vino a traer sus enseñanzas, y esas enseñanzas hoy en día perduran. Por eso que se llaman hechos, ya son hechos, perduran hasta el día de hoy, y muchas de las personas han conocido a Dios a través de las escrituras, de las enseñanzas que Jesucristo dejó. Entonces, Jesucristo en una de las tantas enseñanzas nos enseñó a orar diciendo, venga a nosotros tu reino, pero, y aquí viene la gran pregunta, mi amor. ¿Estamos experimentando realmente el reino de los cielos en nuestras vidas? Interesante Si tú pregunta. tienes el concepto de que el reino de los cielos es tu recompensa, no vas a poder entender esto, de que cómo experimentar el reino hoy en día en tu vida. Y para eso, y aquí nos gusta a nosotros un poco más desglosar el tema, tenemos algunos tips, o en realidad algunos elementos que nos permiten realmente reconocer si estamos experimentando el reino del cielo en nuestra vida. El primero es de que vamos a experimentarlo cuando entendamos de que el reino de los cielos se acercó. Y en Mateo 11:12, efectivamente Jesús habla de que ya Juan el Bautista estaba comenzando a predicar hasta ese momento que él obviamente se bautiza, se provoca ese momento especial en donde Juan el Bautista ya estaba anunciando el reino de Dios. Y Jesús dice, y lo plantea claramente, de que el reino de Dios iba a avanzar o avanzaba a pesar de sus enemigos. Solo la gente decidida y valiente logra formar parte de él. Por tanto, hoy en día, y enfoquémonos acá, tenemos el gran privilegio de vivir en una nación en que la libertad de culto existe y nosotros podemos hablar sobre el Evangelio. Sin embargo, la realidad social que se está viviendo en estos últimos tiempos está muy restringida. Hemos visto efectivamente muchas de las funas que se realizan a los evangélicos, y quizás ya lo hemos hablado, pero a lo que yo voy es de que hoy en día hay dificultades para nosotros como cristianos el poder seguir diciendo y expandiendo el reino de Dios acá, ¿ok? Pero Jesús fue claro y dice aquí que solo la gente decidida y valiente logra formar parte de él. Hay dos condiciones bien marcadas y que es la decisión, sí, que creo que ya hemos hablado de la decisión de decidir realmente amar a Dios, creer en Jesús, por lo tanto el reino se acerca a ti, y ser valiente, que es lo que estamos haciendo hoy día. Todos aquí estamos siendo valientes al quizás estar con restricciones, nos estamos cuidando, pero seguimos valientemente con el reino, anunciando el reino. Sí, y
el hecho de ser decidido dice que el reino va a avanzar cuando nosotros seamos decididos y valientes. Por tanto, te está diciendo que si, y aquí lo voy a decir súper literal, si tú estás sentado en la silla, en la iglesia, y no haces nada, el reino no avanza. ¿Ya? Por tanto, no estás siendo decidido y no estás siendo valiente. Estás siendo simplemente cómodo y te estás llenando como un chanchito. Oh, te estás llenando, chiquillo. Y eso, de verdad, sí, nos sentimos bien, nos podemos sentir restaurados, sentimos mucho el amor de Dios y todo lo que queramos. Y está súper bien y es súper, algunos podrán decir súper nanay, de verdad. Pero para que esto avance, nosotros tenemos que ser decididos y valientes. El segundo tips para poder ver si estamos experimentando el reino de los cielos en nuestras vidas es de que en nuestras vidas hay arrepentimiento. Y en Mateo 3:2 dice claramente que arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pero ahí hay otra condición y es arrepentirse. Arrepentirse. Y no pasa de que arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. O sea, que como que te van a condenar. No es que te condenen, sino que está porque quieres que tú puedas disfrutar de lo que el reino trae para ti, ¿ya? Y para eso tienes que ser decidido y valiente para arrepentirte de lo que tú haces. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? Buena pregunta. ¿Lo piensan o no? ¿Alguien tiene la respuesta aquí? ¿De qué? Lo primero de lo que nos arrepentimos es del pecado, ¿cierto? De nuestra falta. Y viene Jesús con su gracia y nos abraza y nos perdona y nos sentimos amados. Pero también hay otro tipo de arrepentimiento, que es el arrepentimiento de negarnos a nosotros mismos. ¿Ahí? Sí, o sea, para entendernos, nos negamos a nosotros mismos para arrepentirnos porque hemos dominado por mucho tiempo nuestra propia vida sin dejar de que realmente sea Dios quien gobierna nuestras vidas. Y ese es el arrepentimiento principal, ¿ya? De nuestro dominio. De nuestro dominio. Yo cuando no conocía de Dios, cuando no sabía de Dios, cuando no había tenido una relación con Dios, sí, efectivamente hubo mucho arrepentimiento a pesar de haber pensado, de haber hecho las cosas bien de muchas formas, de haber tenido muchas estrategias en mi vida, etcétera, etcétera. Pero aún así me di cuenta de que eso no tenía ningún sentido si Dios no estaba inmerso en mi vida. La tercera condición, o no condición, sino que la tercera forma en cómo experimentamos es porque cuando sucede el arrepentimiento viene la tercera, que es la transformación. Y ahí es donde decidimos, o decimos en realidad, sí al gobierno de Dios en nuestras vidas y nos negamos a nosotros mismos. Y aquí muchas veces como personas es como un poco difícil el poder realmente transformarnos. ¿Por qué? Porque hay dos circunstancias en la vida, digamos, desde un inicio como cristiano. La primera, tenemos ese encuentro impactante en donde nos reunimos con Dios, ¿cierto? Conocemos de Dios y nos arrepentimos. Pero si no tenemos una relación constante con Dios, no vamos a provocar nunca el efecto de transformación que necesitamos, ¿ya? Si no, nos vamos a quedar ahí. Y conocemos muchos casos así, en los cuales se han quedado en eso. Y la relación con Dios sigue lejana. Pero también hoy en día, como seres humanos, y lo vemos hoy en día en la sociedad también, chiquillos, en de que existe una disconformidad o un no conformismo, un no conformismo social. Como rebeldía. Como rebeldía. Podríamos llamarlo. Que el gobierno, todo lo que hace el gobierno es malo, que la sociedad me discrimina, que las leyes están malas. Las leyes están malas, y al final nos empezamos a quejar de todo eso. Pero si nos empezamos a enfocar o mirar claramente, son condiciones netamente humanas, ¿ya? Por tanto, si es algo humano, no es perfecto. Es como el reflejo de que no queremos ser gobernados ni dominados por nadie. Sí. Por eso no respetamos a nuestro gobierno, no respetamos las leyes. Bueno, ahora está de moda esto, el feminismo, y que hay muchas cosas que pueden estar bien, pero esto de odiar al hombre o de no querer ser oprimidas por el hombre, como extremos, a eso me refiero. O que el cuerpo es mío, y hay un montón de movimientos o cosas que hay hoy en día y que reflejan el corazón del hombre, de la mujer,
que es no querer ser gobernado por Dios, no querer tener un rey. Y Jesús quiere ser nuestro rey. Entonces, si nos cuesta muchas veces aceptar ciertas cosas del gobierno, y no digo que el gobierno tenga todas las cosas malas o que tenga todas las cosas buenas, ya no estoy diciendo eso, pero si nos cuesta aceptar ciertas cosas sociales, humanas, o sea, yo creo que nunca vamos a estar contentos. Nunca vamos a estar contentos, y si no somos capaces de eso, menos vamos a poder aceptar las cosas de Dios, ¿ya? Y lo último es que cuando tenemos esas tres condiciones de entender de que el reino ya se acercó, hubo arrepentimiento y transformación en nuestra vida, nosotros ya formamos parte del reino de los cielos, porque recuerden que fuimos valientes y decididos, y empezamos, por tanto, a movernos con principios y culturas distintas a las que antes llevábamos. Por ejemplo, en esta cultura en la que estamos, prima el egoísmo, y muchas veces todos caemos en el egoísmo, en querer todo para nosotros, ¿cierto? En todo lo que hacemos es para nosotros, para mi bienestar, para mi familia. Y en los principios del reino, Jesús nos enseñó todo lo opuesto, que era hacia los demás, el darlo todo. Entonces, los principios terrenales son totalmente opuestos a los principios del reino. Es como un reino al revés. ¿Han escuchado esa palabra? El reino al revés. Así también yo lo defino cuando he ido descubriendo los principios de este reino. Pusimos, por ejemplo, el egoísmo. Sí, el egoísmo porque pensábamos en nosotros, pero sí, en realidad en el reino empezamos a pensar en los demás. Las finanzas, por ejemplo. Sí. Las finanzas, nosotros trabajamos para comprarnos nuestras cosas, nuestra casa, nuestro auto, para tener ahorros, pero el reino te enseña que tus finanzas vienen de Dios, por lo tanto tú tienes que dar después para ti. Y si te sobra, también tienes que dar. Porque así funcionan las finanzas del reino. Son totalmente opuestas a cómo funcionan las finanzas de acá del mundo terrenal. Sí, y hay otros efectos que son bastante más importantes para aquellos que tenemos familias. Muchas veces nuestras familias son restauradas. Ya hay una forma distinta de cómo llevamos la relación con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia. Ya hay un tema de aceptación. Todo lo que nos pueden haber dicho de que tú eras de esta forma, que eras una persona tal por cual o algo, eso cambia en ti, ¿ya? Sí, en el tema de la aceptación, igual que acá luchamos por ser aceptados, por nuestros logros, por estudiar, por tener méritos, y en el reino somos aceptados simplemente por lo que somos, no por nuestros méritos, ni por los muchos títulos que tengamos. Recuerden que Jesús eligió a sus discípulos y todos eran muy diversos. No eran todos los discípulos más letreados, por así decirlo, o no eran los mejores rabinos de las iglesias. Y así vemos que en el reino la aceptación es un concepto muy distinto a la aceptación de este mundo. La aceptación aquí tiene que ver con méritos, con esfuerzo, con ganártelo. Y en el reino eres totalmente aceptado por quien eres, por cómo Dios te diseñó. Sí, y cuando formamos parte del reino, empezamos a sumergirnos en lo que llamamos la cultura de reino. Aquí solamente quiero darle como una pincelada de lo que es la cultura de reino, porque podría ser tema para otra prédica, otro sermón, ¿ya? Pero cuando hablamos de la cultura de reino, comprendamos dos cosas distintas. La cultura siempre va a estar asociada a lo que son los valores propios, los valores que nosotros como persona tengamos y con los cuales nos relacionamos con otras personas, ¿ya? Pero cuando hablamos de la cultura de reino, estamos hablando que estos valores forman parte de lo que el reino quiere o de cómo el reino funciona, ¿ya? Por tanto, a través de la cultura de reino, podemos encontrar que si manifestamos con nuestras vidas esta cultura del reino, o también llamada la cultura del cielo, las demás personas se sentirán atraídas a lo que nosotros estamos experimentando. Por ende, se sentirán atraídas a donde pertenecen. Sí, mira, Milena, estoy leyendo que puso algo súper importante. Puso identidad de hijos y familias restauradas. El reino irrumpiendo de forma poderosa. La identidad de reino tiene que ver mucho con principios de reino, con cultura de reino. Es por eso que nosotros hablamos mucho de identidad, del realmente sentirnos hijos, no sentirnos huérfanos, ni esclavos, ni personas solitarias. Cuando hay una identidad dañada, no hay pertenencia.
Simplemente eso. Claro, por lo tanto no podemos experimentar el reino. Sí, y cuando tú empiezas a experimentar te empiezas a sumergir en esta cultura de reino, tú de alguna otra forma empiezas a ser, y aquí me gusta esto, 100% un imitador más de Jesús, pero también empiezas a ser más humilde, y por tanto tu forma de humildad no es de esta persona menoscabada, ¿ya? Hablamos de una humildad en corazón y que se expresa a través de tu forma de ser una persona que está constantemente con esperanza, porque conoces lo que Dios quiere para ti, y esto hace que tú también seas una persona más influyente con otros. ¿Por qué? Porque los otros ven en ti, en esa humildad, pero ¿cómo lo haces? Te preguntan. ¿Qué estás experimentando? ¿Qué tienes de distinto? Y eso estás de alguna u otra forma influyendo en la persona al momento que ellos se preguntan de por qué eres así. Experimentar el reino siempre va a ser irresistible a cualquier corazón. ¿Y en qué sentido dice esto? Muchas personas, y me puedo incluir igual, hemos quizás experimentado en más de una ocasión alguna dificultad, pero cuando tenemos esto de estar insertos en la cultura del reino, o estar inserto y empezar a conocer este pedacito de cielo, aquí, esa dificultad, nosotros ya no empezamos a mirar la magnitud de la dificultad, sino que nos vamos a centrar en lo que Dios revele a través de esa dificultad, ¿ya? Y eso marca una gran diferencia. Es como, decía mi esposa, es como verlo de una perspectiva distinta. Por tanto, hace que nuestra felicidad no sea momentánea, sino que sea una felicidad permanente, ¿ya? Anunciar el reino es decir lo que el Padre dice. Por tanto, la presencia de Dios siempre será impartida. Y esto significa simplemente de que cuando tú tienes una relación constante de Dios, tú escuchas la voz de Dios y dices lo que el Padre quiere decir. Cuando tú dices lo que el Padre quiere decir, simplemente la presencia de Dios se imparte. Vivir el reino al 100% en tu vida es involucrar a Dios en lo más mínimo, ya que cada parte de mi vida, y aquí hay un predicador que yo creo que ustedes lo conocen, Bill Johnson, que habla sobre esto y dice de que cada parte de mi vida es dada por Dios. Por tanto, debo vivirla como una expresión de adoración a Dios. Y efectivamente, cuando empezamos a experimentar esta cultura de reino, todas las cosas que nosotros hacemos son en adoración a Dios, hasta lo más mínimo. Ya cuando voy conduciendo en el auto, cuando estoy jardineando, cuando estoy cocinando, que mi señora pone siempre ese ejemplo, ya cuando estoy con el cuidado de los niños, con una infinidad de cosas, efectivamente nosotros estamos entregando adoración a Dios. Y ya como hemos hablado de lo que es el reino en sí, lo que es en breve, muy muy breve, de lo que es la cultura del reino, ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué es necesario anunciar el reino? ¿Amor? No, sí. ¿Sí? Necesitamos experimentar simplemente trozos del cielo ahora. Y aquí le dice, y esto es fácil, porque decir, ¿por qué no anhelar algo que es bueno? Nosotros podemos decir también que podemos anhelar algo, pero para poder anhelar algo muchas veces necesitamos probarlo, ¿ya? Una torta rica, ¿cierto? Que la vemos ahí en una vitrina y nos gustaría probarla, pero cuando la probamos podemos degustarla y que quizás podemos querer más de ella. Entonces, esto significa de que si necesitamos experimentar trozos del cielo ahora es porque existe necesidad y esa necesidad debe ser cubierta. Claro, y nosotros somos los encargados, como a ti no te gusta la palabra, pero dar degustaciones del cielo. Es decir, como cuando uno va al supermercado y hay degustaciones de cositas ricas, ¿cierto? Y si nos gusta eso, queremos comprarlo o lo buscamos. Lo mismo es el reino. Cuando las personas ven en ti un trozo de cielo, un trozo de reino, ven que te mueves en otros principios, en otras culturas, ellos van a querer lo mismo. Va a haber irrupción de reino en sus vidas a través de ti. Por eso es tan necesario anunciar el reino, pero a través de ti, de tu experiencia en el reino. Sí, y mira, y aquí quizás voy a decir algo que
que de verdad tengo que decirlo porque lo sentí hace un rato atrás. No, sí, pero bueno, en realidad tengo que lanzarlo. Y lo voy a tomar de esta forma. Cuando Jesús vino aquí al mundo, cuando Dios se hizo hombre a través de Jesús, fue para poder llegar a los hombres y que los hombres pudieran conocer su relación y así ellos pudieran imitarlo para conocer una relación, tener una relación con el Padre. ¿Ya? ¿Ok? Eso es uno. Pero hoy en día lo que Dios quiere de nosotros es que si tú tienes esa relación, tengas que anunciar al reino. Basta de comodidad. Y algunos dirán, estamos en cuarentena, no podemos salir, no podemos hacer esto otro. Cuando empiezas a ponerles peros, la verdad, no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Aquí no te está enviando a países musulmanes a predicar, ¿ya? No te está diciendo eso, pero si Dios te envía a ese lugar, hazlo. Hablábamos hace unas semanas atrás sobre el poner a Dios primero en nuestras vidas. El resto viene por añadidura de las cosas que Él quiera hacer en tu vida. Por tanto, lo que Jesús quiere es que efectivamente tú entregues estas porciones de reino hoy en día a través de las palabras que tú puedas entregar a otro. Y atrévete. Y aquí como cristianos entendamos esto de alguna otra vez, por favor. Entendamos de que tenemos una comisión, y la comisión no es tan solo el hacer discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, sino que la comisión que hoy día entendemos es efectivamente anunciar el reino de Dios. Hagamos sanidades, oremos por los demás. Chiquillos, si la persona no se sanó hoy día, no importa. No se sanó hoy día, pero se podrá sanar mañana. Y si no se sanó nunca, es porque el reino, recuerden que no está 100% aquí. Y el reino tiene efectos que son medibles. Esto también lo decía un día un predicador. Hablaba de que el reino es medible, porque si tú estás, Jesús cuando echaba fuera a los demonios en el nombre del reino de Dios, y ese demonio se iba, era porque el reino de Dios venía ahí. Entonces, hoy en día, atrévete a realmente hacer las obras del reino. Y las obras del reino no está, y de verdad que no quiero que suene pesado ni por nada del estilo, pero no está en el hecho de que tú vayas a lavar los vidrios a la iglesia el día domingo. Eso efectivamente es un servicio para la iglesia, pero las obras del reino están en atreverte realmente en orar por otras personas, en atreverte a orar por sanidad, por liberar, ¿ya? E incluso hasta para resucitar a los muertos. Y si tú no crees en esto, no estás entendiendo la comisión, ¿ya? Mira, yo tengo algunos ejemplos, anoté, de irrupción de reino, pero obviamente dentro, acá, no sé, dar una palabra profética de ciencia, lo que hizo el pastor Roger el domingo pasado, ¿recuerdan? Palabras de ciencia, fue una irrupción de reino, así como si había gente no cristiana conectada de haber dicho, wow, este caballero es vidente, algo es psíquico, pero hay una irrupción, ¿ya? Una oración arriesgada, una oración osada, cuando tú oras por alguien que no conoces, por un vecino, no sé, un colega, eso ya es irrupción de reino, porque estás haciendo algo loco. ¿Quién va, no sé, en el supermercado, quién va a orar por ti? Pero si se te ocurre hacerlo, hazlo. Y yo sé que muchos lo hacen. Y eso ya es irrupción de reino. Esto es para los adoradores. Un adorador que cambia ambientes. Eso es irrupción de reino. Porque músicos hay en todos lados. Hay músicos excelentes que nos pueden transportar, no sé, al espacio sideral. Pero adoradores hay pocos. Y yo sé que se está levantando una generación de adoradores genuinos, que son adoradores sin rostros, que no les interesa estar en las pantallas, no les interesa una super banda, unas super luces, super efectos, sino que quieren tocar el corazón de Dios. Y eso es irrupción de reino. Una alegría que contenga gozo. Sabemos que en este mundo terrenal, por así decirlo, la felicidad es circunstancial. Y esto creo que lo dije, no sé, no me acuerdo. Es circunstancial, siempre estamos felices ya, nos pagaron, estamos felices, ¿cierto? Vamos al súper, recibimos un bono extra, no sé, encontré trabajo, es como una felicidad circunstancial,
Pero para nosotros, los que pertenecemos a un reino y nos movemos en la cultura de reino, la felicidad es constante, es eterna. Siempre hay un gozo. Y por eso es que la gente de reino es muy alegre. A pesar de lo malo que pueda estar sucediendo, tú siempre vas a tener gozo en tu corazón. Siempre vas a tener paz. Y esas son irrupciones de reino. Irrupción de reino también, y nos pasó el otro día, saludar a unos vecinos que estaban solos y que nos contaran que no duermen bien porque duermen con miedo. Y bueno, Miguel es mucho más osado que yo en esto, y él, puedo orar por ti por algo, y siempre se ofrece. Y eso ya fue irrupción de reino, que nos dieran su número por cualquier cosa como para que ellos se sientan acompañados. Ya es irrupción de reino, porque no cualquiera le importa a su vecino, no cualquiera saluda a alguien en la calle, ¿cierto? Sé que Karen es muy buena para saludar y para buscar conversa. Eso ya es irrupción de reino, porque tú quieres entablar una conversación, quieres transmitir el reino, ¿ya? Y bueno, esta conclusión a mí me encanta. Sí, pero déjame decir algo, porque dale. Tú dices, pero ¿cómo puedo partir si me cuesta un poco? Primero parte con tu familia, porque cuando tú partas con tu familia mostrando esta cultura de reino, el reino de Dios se va a impregnar en tu hogar. Y cuando tu hogar esté impregnado, cualquier persona que vaya va a sentir algo distinto cuando llega. ¿Ya? Sí, van a querer ir y van a querer estar cerca de ti. Se te van a pegar. Porque claro, ven un concepto de familia distinto, ven que tú te mueves en otros principios. Y cuando yo empecé a descubrir esto, yo le preguntaba al Espíritu Santo, pero Espíritu Santo, ¿cómo funciona el reino en esto? En cosas cotidianas. No sé, cuando mis hijos se agarran del moño, por así decirlo. Ya, Padre, dime, ¿cómo funciona el reino? ¿Qué hago? Lo opuesto a lo que harías en lo terrenal. ¿Cierto? Que lo que uno haría en lo terrenal es castigar, ¿cierto? Castigar y quizás enojarnos con nuestro hijo. Pero en el reino no. En el reino es aplicar amor, aplicar gracia. ¿Y qué pasa? Los niveles, no sé, de violencia bajan, hay paz, porque viene una irrupción de reino. Entonces, en cosas cotidianas o en tu trabajo, no sé, alguien te tiene mala. A mí me pasaba en el último trabajo que tuve hace años, había alguien muy difícil y no sé si me odiaría por ser cristiana, no sé, la verdad. Si yo soy muy simpática. Pero tenía siempre encuentros difíciles con esta persona. Y ya, ¿cómo puedo moverme en los principios del reino para no tener estos roces con esta persona? Y claro, Dios me fue mostrando su corazón, el porqué de su conducta. Y ahí yo pude irrumpir con el reino y entenderlo. Y ser paciente, no contestar. Y creo que mi silencio fue lo que a él lo dejó contento, así como realmente Jen quiere aprender, o realmente Jen merece estar acá. Porque era una persona que disminuía mucho a otros. Pero en cosas cotidianas tú puedes preguntarle al Espíritu Santo, ¿cómo funciona el reino en esto? Porque así humanamente me está saliendo mal. Con los principios terrenales me está saliendo pésimo. O en tus luchas con tus vicios, en tus luchas, no sé, con relaciones, un montón de cosas. Tú puedes preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hago? Sí. Y si nosotros lo decimos en otras palabras, simplemente el reino de los cielos impacta y marca diferencia. Amor, ¿tú tenías algo en esto? Sí, yo resumí cómo anunciar el reino, y que es el título de hoy, como ser espejo del cielo. Eso es lo que debemos hacer nosotros para anunciar el reino, ser un reflejo del cielo. No podemos hablar de la venida de Cristo y que va a venir Jesús y va a gobernar completamente, ¿cierto? Sin darles antes una muestra a las personas de cómo es el reino aquí. Recuerden que, Miguel, tú explicas mejor eso de que el reino está, pero todavía no. Pero podemos disfrutarlo, podemos tener un trozo del reino ahora. Y eso es lo que deben conocer las demás personas. Un trozo del cielo ahora para que anhelen cuando Jesús venga y el reino sea establecido completamente. Sí, y nuestra percepción del reino de los cielos como una recompensa ya no va a existir. Y como conclusión, para ir cerrando, hoy Dios quiere instaurar su reino en tu vida, pero para ello es necesario que estés crucificado junto a Él. Que ya no seas tú quien maneje el timón,
sino que Él. Debes estar muerto al dominio de la vida psíquica y carnal y estar vivo al dominio del espíritu. Es triste ver personas que no están disfrutando del reino de Dios. Dios tiene salud, bendición, restauración, liberación para tu vida. Y es necesario que reconozcas primero tu soberbia. Ya, muchas veces, y me incluyo cuando lo era así, quizás me quedan algunas esencias, pero no tanto. La soberbia, ya, el orgullo. Si luchas con eso, sométete a Dios. Sométete a lo que Dios quiere hacer en tu vida y pídele de que eso ya se vaya de tu vida. Porque si tú lo estás reconociendo, estás declarando de que hay algo en tu vida que no te hace bien. ¿Ya? Renuncia a tu independencia, a tu egocentrismo. Hoy Dios te dice, arrepiéntete, porque mi reino se ha acercado a tu vida. Tengo lo mejor para ti y solo déjame ser el Señor de tu vida. Mira, yo hice como un resumen. Sí. Entonces, el reino no se va a ver, pero aquí lo tengo. El reino, ¿cierto? Es un gobierno, es un señorío, es un dominio. Y nos alcanza a través de personas, alguien te habló, o simplemente tú llegaste por una necesidad. Te alcanzó, luego tú te arrepientes de tu condición. Y le dices sí al gobierno de Dios. Le dices sí, quiero que tú me gobiernes. Ya no quiero gobernar más mi vida porque lo hago pésimo. Quiero que lo hagas tú. Entonces Él viene y te transforma. Y en esa transformación empiezan a aflorar en ti los principios de un hijo, los principios de un reino eterno, de justicia, de paz, y sabemos todo lo demás. El señorío de Dios gobierna tu vida y aflora los principios. Y al aflorar los principios del reino en ti, ya estás anunciando el reino. Así que atrévete a renunciar al reino de Dios. Sí, porque vas a impactar, el reino va a impactar a través de ti. Sé decidido y valiente, ¿ya? Porque si te estás quedando, y de verdad que lo digo y lo voy a volver a repetir nomás, si te estás quedando sentado en la silla escuchando y no estás impactando, lamentablemente estamos siendo egoístas. Estás siendo egoísta porque no estás entregando lo que Dios está entregando en ti, en tu vida.